Y yo tengo un compañero de escuela, ese sí que estaba por llover y le dijo la maestra, ya tenés que irte en tu casa vos, le dijo, porque está por llover. Y salió y se fue y por el camino desapareció. Y él tenía su caballo también y era escuelero, mi edad tenía. Y se fue y dice que no apareció esa noche en su casa. Vino la papá a preguntar a la escuela, preguntó en casa, preguntó por todos lados. Y ahí se formó una comisión ahí entre vecinos y salieron a buscarle. Toda la noche le buscaron, no lo encontraron por ningún lado. Después de 2 días casi lo encontraron así en un hueco de un árbol grande, sentado totalmente con los ojos parece afuera. Y decía que tenía en su mano una hoja de huembe y en ese mucho gusano hizo que era aire dice que él le dijo que el yateré es lo que le llevó y él le estaba alimentando a su manera. Y le trajeron y él estaba mudo, no lo conocía a nadie. Le llevaron en la iglesia, le bautizaron de nuevo. Después vino el señor que cuidaba la iglesia y le dijo, tiene que vivir a Jesús, va a pedir que San Antonio, va a pedir que recorrer 7 tu papá pues Mongaray, y se le bautizó. Y cuando yo me fui de vacaciones, ya después cuando vos estaba de 2 años, me fui y cuando eso yo lo encontré, él me saludó y estaba hablando bien, estaba bien acá. Y él desapareció, durante 3 días lo encontraron en un hueco casi de un árbol grande. Entonces ella soy que te digo. ¿Voy a decirle a algún compañero? ¿Recuerdas? Arsenio. Arsenio. Arsenio, Arsenio.